Levante su mano y dígale: Señor, perdóname. Levante. Levante su mano y dígale: Señor, perdóname. Levántela, eso así. Amén. Y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto. Amén. Y tú transformarás mi ser. Cuando yo esté angustiado y vacío, el Espíritu ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Levante sus manos esta mañana. La presencia de Dios está en medio nuestro. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi alma tiene sed, mi sed te anhela. En desierto, en soledad, allá estaré, y podré ver tu poder, ver tu gloria. En mis manos alzaré, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás
Denle un aplauso al Señor esta preciosa mañana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tratar de desarrollar el mensaje de la palabra del Señor esta mañana preciosa, mañana de milagros, mañana de palabra, mañana de inspiración. Estaremos hablando bajo el título que he colocado a esta tesis que hemos desarrollado con temor y temblor ante la presencia del Señor: aletas y escamas. El libro de Marcos, capítulo 6, versículo 38 exactamente, dice la palabra del Señor: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Amén. También el libro de Mateo, si usted lo abre rápidamente, el capítulo 16 del libro del Evangelio de Mateo, discípulo amado por Dios. El versículo 4 dice la palabra del Señor: la generación mala y la generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, amén, sino la del profeta Jonás. El versículo de Mateo, el versículo 39, bendito el Señor. El capítulo 12, vaya conmigo despacio si quiere. Mateo capítulo 12, versículo 39, dice la santa y bendita palabra del Señor: la generación mala y la generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Dice el versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, diga conmigo pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bendito el nombre precioso del Señor. El versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás, o aquí hay más que Jonás en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas capítulo 9, versículo 13, dice la palabra del Señor: busque conmigo, o anote si quiere, y luego usted revisará en casa. Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes, 2 pescados. 5 panes, 2 pescados. Título del mensaje: aleta o aletas en plural, como usted quiera decirlo, y escamas. Vamos al profeta Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Mismo libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra: pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cierto hombre dijo: porque solo él, Cristo, fue capaz de permanecer vivo, es decir, sin pecado, en el abismo de nuestra mortalidad, semejante a las profundidades del mar. Dicen también los que saben que la figura del pez es un emblema prediléctico para simbolizar a Cristo. Hay historias que era el símbolo que colocaban nuestros hermanos en los pendones o en las esquinas para indicar el camino, la señalización, cuando el Imperio Romano se levantó en contra del cristianismo y ellos se internaban dentro de la tierra en las famosas catatumbas para ir a adorar el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de ahí pues salió ese símbolo del pez, pero nada en el cristianismo y nada en las escrituras está por estar. El pescado puro se puede comer. Juan capítulo 6, vamos a ver nuevamente Juan capítulo 6, versículo 9, dice: aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pescados, mas ¿qué es esto para tantos? El versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, dio gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los pescados, cuanto querían. El versículo 12
dice la palabra del Señor, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14, dice la palabra del Señor, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. El versículo 15 quiero que lo tenga muy presente en el transcurso de esta predicación. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, proclamarle rey, volvió a retirarse al monte siempre solo. Amén. Según la Biblia, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, vamos entrando en detalle. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 9 del capítulo 14. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 9. Cuando usted lo tenga, diga amén. Me gusta que esta es una iglesia que le gusta entrar a los misterios de la palabra. Dice el versículo 9, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. Todo lo que tiene, de ahí saco el título del mensaje, aleta y escama. El título de mi mensaje esta mañana es aleta y escama. Y dice la palabra del Señor, de todo lo que está en el agua, de esto podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos dicen aleluya esta mañana? El libro de Levítico capítulo 11, versículo 10. Levítico capítulo 11, versículo 10. También amplía el panorama. Dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. El versículo 12 dice la palabra del Señor, todo lo que no tuviere aletas y escamas en aguas, lo tendréis en abominación. ¿Me escuchó bien? Todo lo que no tuviere aleta, amén, y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Pescados que se pueden pelar en términos gastronómicos, que usted coge el pescado y lo pela, lo lleva a la cocina con un cuchillo, un buen pescado, le quita las escamas, que las escamas se les caen. Hay otro animal que también tiene escamas, son las serpientes, pero esas escamas no se podrían pelar de la piel de la serpiente. Todos los peces que tienen escamas, todos los peces que tienen escamas también tienen aletas. Y la Biblia dice que esos peces con escamas y con aletas son los que se pueden comer. Estoy entrando a este panorama porque en cierta ocasión quisieron dudar de la creación de Dios referente a los peces del mar. Un dato interesante de la palabra frente a la ciencia, frente a lo que la ciencia a veces se inventa para desvirtuar el poder titánico de la palabra del Señor. Espero que usted abra su cociente intelectual y que su mapa mental esta mañana sea conquistado por la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de Dios de 2 filos y que discierne la mente, el corazón y las intenciones por las cuales usted está ahí sentado durante tantos años. Amén. Esa palabra es viva y poderosa. ¿Alguien dice amén esta mañana? La palabra frente a la ciencia. ¿Cuántos peces hay en el mar? La Biblia determinó que había o que no vas a encontrar un pez que tenga aletas y que no tenga escamas. La pregunta es, ¿cuántos peces hay en el mar? Sigue diciendo entonces que en el 2011 varias universidades en el mundo invirtieron $64 millones y enviaron por todo el mundo submarinos en todos los océanos del mundo para investigar cuántas clases de peces hay en el mundo. $64 millones enviaron sus equipos, sus fotógrafos, sus altos sensores para investigar, y miles de personas a través de esa contratación
fueron a investigar. Hace 300 años salió un libro y decía cuántos peces conocen las personas o cuántas especies conocen los científicos, y hace 300 años se llegó a la conclusión que solo había 400 especies. Hasta hace solo 300 años se conocían 400 especies. Pero después del 2011, de esta investigación, se determinó que en las profundidades del mar hay miles y miles y miles y miles de peces. Y entonces se dieron a la tarea de ponerle el nombre, le sacaron fotos, todo un dateo marítimo, se sumergieron y pues a través de la ciencia lograron tener una amplitud mayor de la población de los peces en los océanos. Una universidad fue contratada específicamente por un hombre que vivía en Israel para encontrar exactamente algo diferente a lo que la Biblia decía en las profundidades del mar, y este hombre se dio a la tarea de investigar minuciosamente en esa universidad, y calladamente o secretamente esa universidad dijo haber encontrado un pez que tenía escamas pero que no tenía aletas. Y entonces ellos tomaron las fotos, sacaron un librito y empezaron a catequizar o adoctrinar a las personas diciendo que la Biblia se había equivocado en la Torá, como dicen los judíos, y que sí había peces que no tenían aletas o que tenían escamas, que le faltaba uno de estos elementos que la Biblia, imagínate tú cuánto hace que se le dio la palabra del Señor a Moisés, ya tenía ese dato registrado, y ellos empezaron a distribuir esa mala información y a cuestionar la veracidad de la palabra del Señor, y trataban de decir que la palabra, que el Pentateuco tenía un error, y eso lo sacaban como bandera de victoria. Pero Satanás es el padre de la mentira, es un arremedador, tiene sus esbirros en el mundo distribuidos por todas partes de la población, pero nuestro amado Señor Jesucristo también tiene paladines, gladiadores, colosales, que levantan la bandera de la verdad donde quiera que se necesite. Denle un aplauso al Señor por eso. Ellos decían, encontramos una prueba en contra de la palabra, en contra del Pentateuco. Se hizo un análisis correspondiente, pero un rabino muy importante, judío, dijo, no puede ser que hayan encontrado un pez de esas características. Él se trasladó hasta esa universidad, tomó el cuadernillo. Él decía, no es posible que hayan encontrado un pez que va en contra de la palabra del Señor, porque la Biblia no miente, la palabra no miente. El libro que se le dio, las instrucciones que se le dieron a Moisés en el monte Siniático, se estableció una vez y para siempre. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y fue a ese lugar de investigación y dijo, muéstreme la fotografía del pez encontrado con escamas y no aletas. No tiene escamas. Y dice entonces que él, al mirar bien la fotografía, hizo un análisis profundo. Sus escamas son como escamas de la víbora, pero como salidas de la piel. No son escamas que se pelan, y bajo del cuello encontraron que tenía una aleta con la cual nada. También aletas, y también no tiene escamas. O sea, justo lo contrario de lo que ellos dijeron. Se hizo toda una investigación, bendito el nombre del Señor, y se corroboró lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 9. Todo lo que tiene aleta y escamas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Alabamos al Señor porque hay paladines de la palabra santa de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y todo lo que tiene escama. Moisés dio la palabra después de escucharla del Dios Altísimo, y se escribió acerca de los peces con aleta y escama. ¿Cómo podría Moisés saber que siglos más adelante iba a haber una investigación que le iba a dar exactamente la razón? Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que nosotros adoramos. ¿Puede aplaudir el nombre del Señor esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya están entendiendo?
¿Está conmigo esta mañana? Dios conoce toda su creación. Libro de los Salmos, capítulo 77. Voy despacio para que usted lo entienda. La palabra santa del Señor. Libro de los Salmos, el Salmo 77, para gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. El versículo 16 dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, y en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Alguien dice amén? A su nombre sea la gloria. Libro de Juan, volvamos a los evangelios, por favor. Me gustan estos recorridos de la palabra. Los hermanos que buscan con prontitud la palabra del Señor, si lo tienes puede decir amén. Juan, el capítulo 21. El versículo 9 dice la palabra del Señor: al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas, y también había pan. El versículo 10 dice: traigan los pescados que acaban de pescar. Aleluya. El versículo 11 dice: y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. 153 pescados sacó Simón Pedro, y aun siendo tantos, la red no se rompió, porque el Señor dijo: traigan los pescados. Y cuando traemos los pescados, tenga la plena seguridad que la red no se va a romper. Den un aplauso al Señor esta titánica mañana. Y luego dijo el Señor: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era nuestro Señor. El versículo 13 dice el observador Juan: vino pues Jesús, tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Amén. Oh santo, aquí está la presencia del Señor. Nada en la Biblia es casualidad, nada en la Biblia está por estar. Vamos a otro para simbolizar la palabra profética. Pero como siempre, Dios, en la profundidad del texto, en el secreto del mensaje, nos da la respuesta específica. Les quiero decir, amados hermanos, que el Evangelio es potencia para salvación de todo aquel que cree. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo anhela el Espíritu Santo que tengamos ese principio de la sabiduría? Que se manifieste. Algunos quieren los dones de profecía, los dones de interpretación de lenguas, los dones de sanidad, pero muy pocas personas en la congregación piden el don de ciencia. Señor, dame el don de ciencia para entender y discernir tu palabra, para que esa palabra caiga fresquecita al jardín de mi corazón, y que cuando caiga fresquecita al jardín de mi corazón, esos pétalos sean regados y haya una metamorfosis. Bendito el nombre del Señor, y que salga un olor grato delante de tu presencia. Sí, es bueno cantar, es bueno llorar, pero es bueno adorar con conocimiento en la palabra santa del Señor. ¿Cuántos dicen amén esta preciosa mañana? Vaya conmigo, por favor, al libro de Jeremías, el capítulo 31. Bendita la gloria del Señor. Alguien hace 70 años soñó que habían 8 millones de hebreos en Israel. 8 millones de judíos en Israel. Alguien tuvo ese sueño, soñó un sueño y veía la poderosa nación de Israel con 8 millones de habitantes, unos 3 millones más de los que hay aquí en Antioquia. Creo que somos 5 millones, pero sería unos 8 millones, unos 3 millones más, y esos 3 millones más darían una nación, no un departamento, sino una nación, y alguien lo soñó. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 31, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo. El versículo 2 dice: así ha dicho Dios, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Versículo 8, quiero que lo analice a profundidad, que usted vaya en su mente, haga una película. Imaginémonos esto.
Versículo 8. Aquí está mi Señor, mi amado Señor Jesucristo. Dice: he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra. Y la característica de la población que está dando el Señor aquí, la población demográfica, dice: y entre ellos ciegos, y entre ellos cojos, y entre ellos una mujer embarazada, y entre ellos una mujer que acaba de dar a luz, una mujer que acaba de tener de sus entrañas un bebé. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas. Me gusta esta parte de este versículo, léala conmigo, la parte C: por camino derecho. Diga conmigo: por camino derecho. A ver este lado, fuerte: camino derecho. Digan ustedes: por el camino derecho. Ahora toda la iglesia: por camino derecho. ¿Cuántos dicen amén? Dice también el 10: oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Dios, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor. ¿A quién? Versículo 16: así ha dicho Jehová: reprime del llanto tus ojos y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Amén. Salario hay para tu trabajo. Voy a abrir aquí un paréntesis. La Biblia actúa en ese orden: primero trabajas y luego recoges. Amén. Y en el trabajo puede que haya dolor y puede que haya situaciones, pero luego vas a recoger. La mujer, cuando está antes o a punto de dar a luz, tiene contracciones, pero ella sabe que son solo por segundos. Como acotación, dijo un sabio que si hubiese tocado al hombre y a la mujer engendrar, parir, habríamos solamente 3 hijos por familia. ¿Por qué? En la primera vez le tocaría a la mujer, y la mujer engendraría con dolores de parto y le dolería y pararía. Luego le tocaría al hombre engendrar y sufrir ese dolor y aguantarse que su cuerpo se descompense y se daña, y que haya abultamiento de algunas partes del cuerpo, y que esté con antojos, y que esté con calores, y que esté en una crisis titánicamente aporreado. Pero la segunda vez o la tercera vez Él va a decir: te toca a ti y no más. No más. Por eso dicen que habría solamente 3 hijos. La primera vez la mujer, la segunda el hombre, y diría: no más. Y la tercera la mujer diría: yo sí puedo con otro. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Él está aquí. Por eso la iglesia es comparada con ¿quién? Con una virgen. Amén. Con la novia. A su nombre sea la gloria. Bendito el Señor. Tenemos una población de ciegos, una población de cojos, una población de embarazadas, y dice la traducción exacta del hebreo al español: una mujer que acaba de parir, que acaba de dar a luz. Dice: mas con misericordia los haré volver. Y ese versículo 9 dice: por camino derecho, en el cual no tropezarán. ¿Cuántos dicen amén? Hay un común denominador. Es gente que no puede, ¿qué? Ayúdenme por favor. ¿No pueden caminar y no pueden? ¿No pueden? Ni caminar ni ver. Vamos un poco más allá. Denle zoom a la pantalla. Y no pueden viajar. Pero el Señor dice que los va a hacer viajar del norte, y que los va a traer de los confines de la tierra. Imagínate un cojo viajando de los confines de la tierra. Una mujer recién parida, digámoslo así, recién haber tenido un hijo, no puede caminar. Una mujer embarazada no puede caminar. Un ciego no puede caminar. ¿Me están escuchando? Dile al que tiene al lado que si me está escuchando, díselo, tócalo y dile: ¿estás escuchando la palabra? El común denominador es gente que no puede viajar. Cuando se escribe este capítulo, escúcheme bien, ¿cuál era el medio de transporte más común en esa época? ¿Perdón? ¿El caballo? ¿El camello? A propósito, otro dato para los que les gustan los datos: cuando Jacob envió a su hermano camellos, estaban también cuestionando el tema de los camellos, porque decían que en esa época los camellos eran salvajes, que no estaban aptos para el transporte, que solamente eran burros. Pero en las excavaciones
han encontrado caravanas enteras plasmadas de camellos de una época muy distante. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿cuál era el medio de transporte en esa época? Un burro. Imagínate una mujer recién acaba de tener un bebé. ¿De cuántos gramos? ¿Cómo se mide el peso de un bebé? 2.800 gramos. ¿Qué más? Ayúdenme. Las parteras, las que llevan como 3, 4 hijos. 1.800. Imagínate una mujer después de haber subido en un camello o subida en un burro por una pendiente, o el ciego caminando. Pero esa fue la población que el Señor determinó. Dice, en aquel tiempo, dice Dios, yo seré a todas las familias de Israel, ellas serán para mí por pueblo. Y dice que el común denominador es gente que no puede viajar. Y cuando se escribe este capítulo, el medio de transporte más común eran, podríamos decir camellos, burros, de repente un barco por ahí en condiciones paupérrimas. Sería imposible que una mujer embarazada viaje en estos medios camino a Israel. No podían andar así desde Polonia, desde Yemen, desde Rusia, de Marruecos, de Persia. ¿Quién llegaría tan lejos en camellos en esas situaciones? Pero Dios dijo, los cojos van a subir, los ciegos van a subir. ¿Cómo irían a subir? Él dice, los voy a llevar por camino derecho. Piénsalo, los voy a llevar por camino derecho, sin tropiezo, como si no hubiera montañas y como si no hubieran ríos. Y no existe un camino derecho en nuestra cartografía, en nuestra hidrografía, en nuestro montañismo. Dime qué camino hay derecho. ¿Alguien tiene en su cabeza un camino derecho? Desde esa región hasta Israel, conociendo la geografía de Israel. Israel está en un punto absolutamente estratégico, pero es tan pequeñito. Dice que cabe 36 veces en el estado de Texas, Estados Unidos, y que es tan pequeñito el estado de Israel en el mapa, que cuando lo escribes, la mitad de la escritura queda en el mar. Aleluya. Pero Dios dijo, voy a llevarlos por camino derecho. ¿Alguien puede decirme la respuesta antes de que yo la diga? Él iba por el aire, está brillante. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Dice la palabra del Señor, ¿cómo existe un camino derecho en nuestros tiempos, en esta época? Millones de judíos fueron a Israel y Dios cumplió lo prometido. Pero ¿cómo lo cumplió? Lo acaba de decir nuestro hermano. Dios le dio inteligencia a las personas y las personas construyeron aviones. Hay un aplauso al Señor porque la palabra se cumple. Quisiera un grito de alegría esta mañana. Que alguien reaccione con estas verdades. Amén. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Hazte la película en la cabeza. El avión aterriza. ¿Y quién baja del avión? Imagínatelo tú. Empiezan a bajar todos. Bajan las mujeres embarazadas, bajan los ciegos, bajan los cojos, baja una mujer que recién dio a luz. Podríamos decir que todo lo de los aviones, Dios lo hizo para que esta preciosa profecía se cumpliera. El capítulo 33, amén, aquí está el Señor, de este mismo profeta, el versículo 11, dice la palabra del Señor. ¿Estás conmigo esta mañana? Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Dios de los ejércitos, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Dios, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como el principio ha dicho el Señor. El versículo 10, o sea, el contexto del texto dice, así ha dicho Jehová, en este lugar, a su nombre sea la gloria, en Jerusalén, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y que están asoladas, sin hombres y sin morador y sin animal. Se escuchará hoy, amados hermanos, en este panorama, ausentes ya de esta época, pero presentes en esta restauración de Israel, de Jerusalén. Hoy, el que quiera una boda en la actualidad en Jerusalén, tiene que separar un salón con meses de anticipación.
con meses, porque se volvió a reactivar la vida social en esa ciudad donde gloria a Dios, amén. Gracias al Señor estamos acá, que hay una planta de emergencia y se enciende. Dice, porque todo está lleno. Estamos diciendo que el que quiera hacer una boda en Jerusalén tiene que anticiparse con meses, 1 año, 2 años, para separar un salón en esa ciudad donde estaba vacía, donde estaba desierta, donde no había hombres y no había animales, porque en este momento todo está lleno. Cuando estos versículos se escribieron, Jerusalén estaba desolada. ¿Quién pensaba en bodas? Hace 2500 años atrás y 700 años atrás, cierto judío, cierto hombre viajó a Jerusalén y en una desolada carta escribió a su familia: recorrí las calles de Jerusalén, palmo a palmo, crucé sus laberintos, vi sus puertas, la ciudad destruida, y solo encontré más que un pintor y a sus 3 hijos. No había nadie, ningún judío más. Todos estaban dispersados. Había casas destruidas, pocos judíos. Pero hoy, amados hermanos, si usted va a esa poderosa nación y pretende comprar una casa en la ciudad vieja de Jerusalén, le vale una pequeña casa, un pequeño cuarto con sus servicios, un espacio muy pequeño, $1.500.000. La palabra del Señor se cumple. Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando leemos esta profecía cumpliéndose, el pez, el avión, Jerusalén llena, nosotros como novia, como la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, nos alegramos como las vírgenes prudentes que tienen el aceite y están listas para cuando su maestro hable. Es el maestro, es el Señor, es su voz. Salir a recibirle. Esta mañana mi consejo, mi opinión: usted que está desprevenido, usted que no lee la palabra del Señor tiene vida. Y tiene vida en abundancia. Y esta palabra es como un río que salta desde el mismo corazón de Dios para nutrir la necesidad de una novia, para nutrir la necesidad de un creyente, para nutrir la necesidad de un pueblo que viene anheloso, no de una religión. Ninguna religión salva. Ninguna religión puede hacer nada por ti, excepto modificar algún planteamiento mental de tu mapa mental. Pero el impacto de la sangre preciosa del Cordero de Dios, en el cual todo el cumplimiento de las profecías se realizaron. Él es el Rey, Él es el sacerdote, Él es el profeta, Él es el Señor. Y toda rodilla y toda boca confesará y se doblará ante Jesús de Nazaret, porque Él fue puesto por encima de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de los principados de este siglo, para darlo a la iglesia. Y hoy la iglesia avanza victoriosa en medio de las profecías, en medio de esta columna titánica que es la antorcha poderosa de la luz de la palabra. Y a su nombre, un aplauso al Señor. Señor, gracias por esta disertación. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias por Israel. Señor, gracias porque tú eres el Señor. Esta mañana que esta palabra quede en el corazón de los oyentes. Estamos iniciando un proceso donde sentimos tu gloria, sentimos tu presencia y podemos adorarte. Y lo hacemos en espíritu y en verdad. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Eres precioso, eres maravilloso, eres extraordinario, eres glorioso, eres nuestro Padre, eres nuestra fortaleza, eres nuestro guardador, eres nuestro ayudador, eres nuestra sombra,
Eres nuestro proveedor. Eres nuestro ayudador. Amén. Amén. Para mí. Cantemos a Cristo, a Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, Cristo, Cristo. Tu presencia es el cielo. Presencia en este lugar. Amén. Tu presencia magna, tu presencia soberana en este lugar, tu presencia que rompe cadenas, tu presencia es extraordinaria. Amén. Mis errores eres redentor, mi futuro eres presencia de Dios. Carro de Israel y su gente de a caballo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: